Buenos días con todos y con todas. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lisa. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, Alicia. Buenos días. Buenos días, mi profe. Buenos días. Vemos que se acaben de unir para empezar, ¿sí? Listo, creo que estamos. Por favor, ayúdenme colocando igual en el chat todos sus nombres y la carrera a la que pertenece. Y vamos viendo el tema de las exposiciones. Como habíamos quedado la anterior semana, hoy día empezábamos con exposiciones sobre temas de medidas y unidades, ¿no es cierto? Que estaban dentro del sistema de unidades, que ya habíamos tenido una pequeña introducción. Entonces, para poder realizar esto, vamos a hacer como un pequeño, ¿qué será? Sorteo de a quién le toca, ¿sí? Excepto los compañeros que conocíamos que tienen que trabajar y por lo tanto tienen un día específico en el que van a exponer. Entonces, empecemos. Me van a ayudar igual antes de empezar con la exposición. Me ayudan diciéndome sus nombres y apellidos, el número de cédula y la carrera a la que pertenecen, por favor. Estos datos los requiero para ya empezar a generar los registros de notas que se publican en plataforma, que son los formatos bajo los cuales se trabaja en el instituto, y me piden siempre esos datos. Listo, a ver, veamos.
Gabriel, deme un número del 1 al 15. Por favor. Ahí. Aló. Gabriel. ¿Me escucha? Sí, sí, sí le escucho. Ayúdanos con un número del 1 al 15. Ya, el 13. ¿El? 13. 13. Veamos. Wendy Méndez. Iniciamos con usted. ¿Qué tema tenía, Wendy? La densidad. Perfecto, Wendy. Como haya preparado. Sí. Ya, ahorita es para compartirle la vía dispositiva. Ya. ¿Tengo yo que poner permiso? Yo creo que sí. ¿Dónde será? Creo que sí. Déjeme ver. Ya. Ah, ya. Sí, yo tengo que poner una cosa que dice share your screen. Ahí véale si ya se comparte. Déjeme ver, profe. Listo. ¿Por qué? Ahí se ve. Ahí se ve, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de la densidad. Ya, Wendy, antes de eso, ayúdeme con sus 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula y carrera. Ya. Wendy Zulay con S. Méndez Prado. Méndez Prado. Mi número de cédula es el 092. Ya. 81 945. Carrera. Administración de empresa. Listo, gracias, Wendy. Dígame. Yo les voy a hablar de la densidad. En sí, la densidad es una magnitud escalar que permite medir las cantidades de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Esto se utiliza tanto para la física y la química, para medir la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso. Es la relación entre su masa y el volumen. Es designada para calcular la densidad, la P. La fórmula para calcular la densidad, en este caso es P igual a M sobre V. La P es lo que describimos a la densidad, M es igual a masa y la V es volumen. Es decir, la densidad es igual a masa entre volumen, de lo cual además podemos deducir que la densidad es inversa proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. El sistema internacional de las unidades sería kilogramos por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico, kilogramo por litro o kilogramo por decímetro cúbico. Por ejemplo, la densidad del agua es aproximadamente 1 kilogramo sobre litro, es decir, 1000 gramos sobre decímetro cúbico, que es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Gramo por mililitro, que equivale a gramo sobre centímetro cúbico. Para los gases suele utilizarse el gramo por centímetro cúbico o gramo por litro, con la finalidad de simplificar con la constante universal de los gases. En el sistema anglosajón de unidades es onza por pulgada, libra por pulgadas cúbicas, libra por pie cúbico, libra por yarda cúbica, libra por galón y libra por bushel americano. Les voy a presentar un ejemplo acerca de lo que para calcular la densidad. Para calcular la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 210 gramos y ocupa un volumen de 13 centímetros cúbicos, como indicamos en la parte de arriba, la fórmula es masa sobre volumen. En este caso tenemos que la masa es 210 gramos y el volumen es 13 centímetros cúbicos. Es una división y la respuesta sería 16.5 gramos por
sobre centímetros cúbicos. En sí, la densidad es el cálculo entre la masa y el volumen que podemos obtener. Gracias. Perfecto. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta para la compañera. No. ¿No tienen preguntas entonces? ¿Está claro el tema? Sí. Sí, perfecto. Entonces aquí lo más importante es como entender que justo la densidad se va a calcular dividiendo la masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Y todos hemos visto que sus unidades vienen a ser en el sistema internacional gramo por centímetro cúbico en general. De ahí ya vimos otros submúltiplos y otras unidades que nos indicó la compañera. Y en el sistema anglosajón se utilizan libras por pulgada cúbica o libras por pie cúbico, dependiendo, ¿no es cierto? La compañera sí nos presentó algunas unidades, múltiplos y submúltiplos dentro de la densidad. ¿Cuánto le ponemos, Wendy? ¿Ande? ¿Cuánto le ponemos? No sé. 10. Listo, Wendy. Ponemos Ahora no sé 10. cómo le dejo de compartir. Lo estoy viendo. ¿Cómo dejarle de compartir? Sí, no sé. Estoy viendo cómo le quito lo compartir. En Uy, la barrita le sale como, esto. no sé si en su caso es verde, eso ahí mismo. Ya. Sí, sí, ahí es creo. Listo. Wendy, ayúdenos con un número, del 1 al 15. El número 5. 5. Edison Uksha. Ya, profe. Listo. Mi profe, ¿me permite por favor grabarle, por favor? Ah, no está grabando. Ya le permito ahorita. Denme un segundito. Gracias, No sé si en profe. cambio tengo que hacer uno por uno. ¿Alguien más tal vez? Gracias, mi profe. De una vez para... ¿Quién más era que estaba grabando el otro día? No me acuerdo. Ya. Edison. Ayúdenos antes de iniciar con sus 2 nombres, 2 apellidos, número de cédula y carrera, por favor. A ver, Edison Paul Uksha Kaisawan. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, Ushei Kaisawa me dijo, ¿no? Ayúdeme con Sí, su número de Kaisawan. cédula, por favor. 17, 26, 30, 167. Ya. Carrera, Protección del medio ambiente. MA, perfecto. Edison, inicie cuando ustedes quieran. Ya, profe. Gracias. Primero, buenos días con todos, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la aceleración. Ahorita les comparto esto de aquí un ratito. No me acuerdo cómo ver esto. Está por ahí. Bueno, ya. La aceleración. La aceleración es una magnitud derivada vectorial. Esto quiere decir que posee una dirección que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. La fórmula de la aceleración es aceleración igual velocidad sobre tiempo. Ya. El origen de la aceleración como concepto proviene de los estudios de mecánica de Isaac Newton, fundador de la mecánica clásica, en los que se asegura que un objeto conservará su movimiento rectilíneo uniforme
MRU, a menos que sobre él actúen fuerzas que conduzcan a una aceleración. Estas fuerzas pueden producir aceleraciones que hagan que los objetos aumenten sus velocidades o disminuyan. Esto quiere decir, por ejemplo, definamos como dirección positiva el este. Entonces, este tiende a aumentar su velocidad. Sin embargo, el oeste sería una aceleración negativa que tiende a disminuir su velocidad. Ya. La unidad de medida de aceleración en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo. Y en el sistema anglosajón es del centímetro sobre segundo al cuadrado. Ya. Los aparatos que se utilizan para medir la aceleración, un ejemplo sería el acelerómetro. Este es un instrumento destinado para medir las aceleraciones. Esta es una tecnología que es muy utilizada en los dispositivos inteligentes de pantalla táctil como teléfonos móviles y tablets. La función principal de estos es adaptar el cambio de orientación cuando la posición cambia de vertical a horizontal y viceversa. También esta tecnología en realidad mide el cambio de orientación y posición de la pantalla, ¿no? De ese modo se hace que el usuario se sienta cómodo con la experiencia visual. Si está leyendo un diario digital, será una experiencia muy agradable, y si lo lee de forma horizontal, en lugar del modo vertical convencional. Aquí también hay otro tipo de acelerómetro que se llama piezoeléctrico. Este es uno de los transductores más versátiles, siendo el más común el piezoeléctrico, por comprensión. Este se basa en que cuando se comprime un retículo cristalino piezoeléctrico se produce una carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Un acelerómetro también es usado para determinar la posición de un cuerpo, pues al conocer su aceleración, en todo momento es posible calcular los desplazamientos que tuvo, considerando que se conoce la posición y velocidad original del cuerpo bajo análisis, y sumando los desplazamientos medidos se determina la posición. Gracias. Listo. ¿Cuánto le ponemos, Edison? No sé, profe. Siempre les pregunto su criterio. Es como también que para que ustedes se evalúen. No sé, un 10. Luego, en caso de que haya observaciones, luego, o sea, vamos a hacer como 5 exposiciones y después yo hago la observación para cada uno, ¿sí? Ahorita solo les vamos a escuchar y Listo, después profe. ya Edison. Deme un Ya, número, muchas Edison. gracias. Gracias también. El 8. El 8. Veamos. Movió. Kelly Zambrano. Ya. Sí, puedo compartir. Claro, puede compartir. Y antes de iniciar, me ayuda con nombres, apellidos, número de cédula y carrera, por favor. Ya. Es Kelly Zambrano. Ya. 17, 26, 23, 94, 50. 5-0. 50. Ya. Kelly, su otro nombre. Michelle. Kelly Michelle. Y mi apellido Pilatasi, con S y G. Ya. Carrera. Desarrollo de software. Primer semestre. Listo. Ya, Kelly. Le escuchamos. Ya. A ver, es de la longitud. ¿Y ahora cómo paso? Ay.
Listo. La longitud, la definición de la longitud tiene su origen de la palabra latina longitudo y destina a nombrar a la magnitud física, ya que permite marcar una distancia entre dos puntos, es decir, de un punto específico de inicio a otro final, ¿ya? Y se puede medir de acuerdo también a las unidades del sistema internacional, que es su medida principal en metros, y del sistema inglés, que también es anglosajón, y se mide en pulgadas sobre pie, que sus derivados es el IN y el FF, y como el ejemplito de ahí. Ya. Bueno, la longitud, como ya he mencionado, sirve para medir las distancias entre objetos. En las unidades del sistema internacional, también es conocido como sistema métrico, y es la medición de un objeto. En ello se encuentra el metro, que es la longitud de un trayecto de la luz, el kilómetro, que es la unidad de la masa, el segundo, que es la unidad de tiempo, y la ampere, que es la unidad de corriente eléctrica, Kelvin, que es la unidad de la temperatura termodidáctica, y el mol, que es la unidad de cantidad de materia, y un sistema que contiene las entidades elementales. Dentro del sistema anglosajón, son también las medidas inglesas, y este sistema se usa en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Consta de las unidades para el valor de la diferencia del sistema métrico internacional, y es la pulgada. Su equivalente es de 2,54 centímetros. El pie, que equivale a 12 pulgadas, y son 30,48 centímetros. La yarda, que es la unidad de medida con el valor superior al pie, y equivale a 3 pies, y serían unos 91,44 centímetros de longitud. La braza náutica, la unidad de medida que emplean los países, y equivale a 2 yardas, y significa 1,829 centímetros. Y sigue con la milla, que es el valor superior de la braza. Ya, en los instrumentos de medida que tienen la longitud está la cinta métrica, que permite medir las longitudes. La regla graduada es una medición delgada rectangular. El vernier, también conocido como el pie del rey, y su manera de función es en talleres para la verificación de la medición de los objetos. El micrométrico es igual, y con la precisión de centésimos de milímetros y milésimas y milímetros. Ya, en las conversiones se encuentran las submúltiplos y los múltiplos. Dentro de los submúltiplos están los decímetros, el centímetros y el milímetros. El un metro equivale a 10, el un metro a 100 centímetros y el un metro a 1000 milímetros. Ya, dentro de la longitud se encuentra en un centímetro, que vale a 10 metros, y eso equivale a 0,394 pulgadas. Y ahí le hice un ejemplo, por ejemplo, de 670 pulgadas, transformarle a metros. Se coge el valor de los 670 pulgadas y se le multiplica por la pulgada, que vale 2,54 milímetros. Eso dividido sobre la una pulgada y multiplicado por el 1 metro, que equivale a 1000 milímetros. Haciéndole la resolución, sale 17,018 metros. Es el ejemplo. Gracias. Ya, Kelly. ¿Cuánto le ponemos, Kelly? No sé, profe. Evalúese. Yo después hago observaciones. Ahorita solo. Igual.
No, la verdad no sé, profe. No sé, tal vez un 8, un 9, por ahí. Ya. Listo. Gracias, Kelly. Denos un número. Ya, el 10. El 10, déjenme ver. PC Master 224, no sé quién sea, pero tengo un PC Master. ¿Cómo me salgo? En la barrita del Zoom, en la parte donde hay un botoncito verde, me parece, donde mi compu es verde. A ver. Donde está chat y esas cosas. Salí, creo que es. Ay, no. Ya, no sé quién esté como PC Master 224, que nos ayude con su exposición, por favor. Rayos, no sé. No lo logra. No. A ver, aquí nueva difusión. Listo. Gracias. Sí, igual puedo yo desde acá. Ya. No sé, ¿alguien está como PC Master 224? Por favor, que nos ayude. ¿Quién es? En los nombres. No, no es ninguno de ustedes. Entonces damos el siguiente, Ray. Ray Oramas. Ayúdenos con tu expo. Ok, ya. Profe, la de que estaba mencionando dice que no le sirve el audio. Algo así le pusieron. Allá, ¿y quién es? Déjenme ver el chat. Dice que es Alexandre Alvarado. ¿Y qué dice? No, ahora cómo empiezo. Archivos. Ya. ¿No? ¿No? Ya. Ya. Alexander, en todo caso, estamos pendientes igual con su expo. Avíseme qué día de estos, o sea, entre lunes, martes y miércoles, usted podría exponer dentro del horario de clases, o si no, avíseme en qué condiciones está por el tema que me dice que está trabajando. ¿Sí? Listo. Ray. Ya voy, es que no consigo el archivo. Ya. Ya va. Ya, sí. Sí, perfecto. Antes, ayúdeme por favor con sus 2 nombres, 2 apellidos y de carrera. Bueno. Raicelis, le dicto cómo se escribe. Está en la diapositiva. Ya, sí. Pero el E es Ellen y la N es Núñez. Me dijo era qué. Ellen, pero con 2 L. Ya. Y la otra es Núñez. Núñez. Número de cédula, por favor. 29, Ya. 528, 271. Carrera. Marketing. Listo. Listo, Ray. Ya escuchamos. Ok. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía de un cuerpo, un objeto o un medio ambiente en general. Esta energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero expresado por una temperatura más alta, mientras que el frío se expresa por la temperatura que más baja. En otros conceptos se puede decir que la temperatura es el movimiento de
los átomos que tiene un objeto. Cuando el átomo, mientras más se mueva, hay más calor, y mientras menos se mueva, significa que hay más frío. Su historia. El primer termómetro fue creado por Galileo en 1592, realizado por un bulbo de vidrio del tamaño de un puño y que estaba abierto hacia la atmósfera por un tubo delgado. Después, en 1671, el duque de Toscana construyó el termómetro de bulbo de alcohol con capilar sellado. Luego, en mediados del siglo XVII, Roberto Volve descubrió las dos primeras leyes de la temperatura, que son que la primera es que los gases encerrados a temperatura ambiente de manera constante son el producto de la presión y que se someten por el volumen que adquieren de manera permanentemente constante. Y la segunda es que la temperatura de ebullición disminuye con la presión. En 1717, Fahrenheit construyó el termómetro de mercurio con bulbo, que es el que utilizamos ahorita, no el digital, el otro. En 1740, Celsius propuso los puntos de fusión y ebullición, que es cuando se congela y cuando hierve. Y la escala de Kelvin, después se descubrió que la escala de Kelvin tiene como referencia la temperatura más baja de los cosmos. Las unidades de medida son 3 que se conocen internacionalmente, que son el Fahrenheit, el Celsius y el Kelvin. El Fahrenheit se utiliza normalmente en Estados Unidos y otros países anglosajones, que estos países se encuentran normalmente son países poco desarrollados que se encuentran en África y unos que están en Asia. Los Celsius se utilizan en la meteorología, la salud y la ciencia. Y de esta manera, gracias a eso, se volvieron la unidad de medida más utilizada en el mundo, es la que utilizamos nosotros y la utiliza casi todo el mundo. Kelvin los Kelvin no se basan ni en el punto de congelación ni en el punto de ebullición, sino que radican así en la escala del cero, conociéndose como cero absoluto, cual la equivalencia de esto es menos 273,15 Celsius. ¿A qué quiero llegar con esto? Anteriormente les había dicho que el movimiento que el calor se determina por el movimiento de un átomo. Los Kelvin como que estudian esos objetos, esos cuerpos que no tienen ese movimiento, simplemente que llega ahí, no se quedan o tienen un movimiento muy mínimo. Los instrumentos. Existen muchos instrumentos para la medida de la temperatura, pero estos son los más principales. Está el termómetro de máximo y mínima, que este es el termómetro que utilizamos, el que creó Fahrenheit, que consiste en un tubo de vidrio delgado y en forma de U con una pequeña cantidad de mercurio. En uno de los dos extremos hay un depósito lleno de alcohol y en el otro extremo está medianamente lleno. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dirige al depósito medio lleno y al disminuir se va al otro extremo, que es el que está totalmente lleno. Está el termómetro metálico, que el termómetro metálico es aquel que se utiliza normalmente en las cocinas, que funciona como es metal, a través de la presión y el calor se va moviendo la agujita. Y el pirómetro es un instrumento para medir temperaturas muy elevadas, como la lava de un volcán o el interior de un horno de fusión, que es el que para fundir metales. Y el termohidrógrafo es un aparato para medir la humedad del ambiente, que está compuesto de un termómetro y un depósito de agua destilada, que mientras uno se evapora, el termómetro va registrando su temperatura. Sus fórmulas. Para convertir de Kelvin a Celsius es igual a Kelvin menos 273. Hay muchas personas que le ponen el coma 15, pero a mí me lo enseñaron así, sin el coma 15. Para convertirse de Celsius a Kelvin es igual a Celsius más
273. Para convertir de Fahrenheit a Celsius es igual a 5 sobre 9 por Fahrenheit menos 32. Para convertir de Kelvin a Fahrenheit es igual a 9 por Kelvin menos 72 sobre 5 más 32. Para convertir de Fahrenheit a Kelvin son 5 por Fahrenheit menos 3 sobre elevado a 9 más 273. Y para convertir de Celsius a Fahrenheit es igual a Fahrenheit. Y Fahrenheit es igual a 9 por Celsius sobre 5 más 32. Gracias. Gracias, Ray. ¿Cuánto le ponemos? Ajá, 10. Ya. Listo. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta ahorita han expuesto 4 compañeros. Ya. Voy a hacer las observaciones porque ya mismo el timer se para y nos toca hacer la pausa. Entonces, en el caso de Wendy, en Wendy nos faltó un poco el tema, hablar de colocar algo sobre el origen o algo de la historia sobre la densidad, y también nos faltó los aparatos de medición. Sí, que eran como 2 temas que se había sugerido dentro de la exposición. De ahí el armado de la exposición, el concepto, las unidades, yo creo que estuvieron bastante claras. Sí, ahora estas 2 observaciones, valdría que le agregue a sus diapositivas. Usted había sugerido una nota de 10. Por estas 2 observaciones yo sugiero una nota de 8.5. Sí, lo que voy a hacer es con la nota que ustedes me dijeron, más la que yo coloqué, hago un promedio. Sí, ya. Profe, ¿qué es lo que me falta? ¿Me puede repetir, por favor? Algo del origen o de la historia, cómo surgió ¿Origen? la densidad. Origen o Ya. y los aparatos de medida. Aparatos de medición. Sí, ¿con qué aparatos puedo medir la densidad? Sí hay aparatos de medida para este tema, por eso sería como de aumentarle dentro de sus diapositivas. De ahí Edison tenía como todos los ítems establecidos. Sí, estuvo bastante claro el asunto, yo creo. Sugirió una nota de 10, le vamos a poner 10. Ya, profe, gracias. Ya. Con Kelly, nos faltó el tema del origen también. Y de ahí, en la segunda o tercera diapositiva, me parece que estaba, que decía sistema internacional, y me colocó todas las medidas, o sea, diferentes unidades. O sea, habló de la longitud ahí mismo, habló del tiempo ahí mismo. Sin embargo, no quedó muy claro cuáles eran las unidades solo para longitud. Entonces, eso podría causar como una confusión en los compañeros. Sugirió una nota de 9. Le vamos a poner, yo sugiero una nota de 9.3 por las observaciones que le dije. Y con Wright estaba completo también el tema, estaba todo. Sugiero una nota de 10, le vamos a poner 10. Eso. Gracias. Sí, los otros compañeros que hice las observaciones y les dije yo sugiero esta nota, lo que hago es con su nota promediar la nota que yo he sugerido. Sí, en el caso, por ejemplo, de Wendy sería 18.5 dividido para 2, quedaría 9.25 me parece. Y en el caso de Kelly sería 9 más 9.3, 18.3, y me quedaría con 9.15. Sí, para que me entiendan un poco lo que hago. Siempre les voy a preguntar su criterio, para mí es muy importante. Listo. Verán, ahorita ya mismo se apaga la primera parte. En la siguiente parte igual seguimos con exposiciones, así como hemos hecho. Exponen 4 personas, damos observaciones y después otras 4 personas. Eso. Ahorita más bien